Gracias, Señor. Sabes que miles promesas te esperan, no pienses que no. Hoy se ha abierto una puerta y debes entrar. Dios está a tu favor. Él lo hará. No importa lo que suceda, como dijo será. Resurgirá la esperanza en ti. Tus sueños no los verás morir. Solo cree y mira adelante. Es mucho más grande lo que a ti llegará. Vuela tan alto como águila. Elévate por encima de la adversidad. Desde arriba pequeño se ve tu problema. No temas, no temas. Renueva tus fuerzas. Vuela tan alto como águila, tan lejos como puedas llegar. Desde arriba pequeño se ve tu problema. No temas. Solo arriésgate y cree. Alguien alza sus manos y le da gracias a Dios. No podrá. Por más que intenten frenarte, tu vuelo alcanzar. Tú eres hijo de Dios, más que vencedor, y así Él te diseñó. Solo cree y mira adelante. Es mucho más grande lo que a ti llegará. Vuela tan alto como águila. Elévate por encima de la adversidad. Desde arriba pequeño se ve tu problema. No temas, no temas. Dios y tú son mayoría. No necesitas más, no necesitas más. Vuela tan alto como águila. Elévate por encima de la adversidad. Desde arriba pequeño se ve tu problema. No temas. Solo arriésgate y cree. More abundantemente en vosotros. Esperamos que se encuentren bien. Dios les bendiga y paz de Jesucristo sea con ustedes en esta noche del 12 de mayo. 12 de mayo del año 2020. Estamos ya en otra semana más, otro martes más de reflexión, de cuarentena, de búsqueda espiritual y a la misma vez de cuidado personal y cuidado de nuestros semejantes. Así que damos gracias al Señor porque hasta ahora pues Él ha suplido, Él nos ha cuidado, Él nos ha sostenido y también en este espacio tomamos tiempo para reflexionar, pensar y presentar ante el Señor a aquellos y aquellas que pues están viviendo un momento difícil. Así que les invito a que si usted sabe de alguien que está atravesando
por un momento difícil, a que también pues en el, ¿verdad? En el espacio que tienen por allí puedan incluir su nombre y su petición, para luego pues al final recoger nuestras peticiones o mencionarlas, para luego interceder por ellas, porque es importante, ¿verdad?, que nos acordemos de quienes están atravesando un momento difícil. Yo creo que eso es algo que para lo que debemos disciplinar la mente y el corazón. Saber que no vivimos solos en este universo, ni que vinimos a proteger la vida personal, vinimos a servir, vinimos a cuidarnos, pero también a cuidar a los demás y a ser buenos semejantes, buenos hermanos y hermanas. Saludos a los hermanos y hermanas que ya nos acompañan en esta noche. Vamos a tener una palabra de oración y luego pues presentaremos nuestras vidas en oración, y luego tendremos la lectura bíblica que hoy vamos a estar leyendo en la carta de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Pero antes vamos a orar y a presentar nuestras vidas ante el Señor. Dios eterno y Padre de amor, gracias porque tú siempre estás a nuestro lado. No importa lo que acontezca, no importa lo que pase, aun cuando en momentos nos sintamos solos, que estamos peleando solos y solas contra diversas pruebas y obstáculos y situaciones que van en contra de nuestros intereses humanos, tú estás ahí, tú nos sostienes, tú nos guías y tú nos enseñas a vivir conforme a tu voluntad y conforme a lo que tú anhelas y sueñas para con tu pueblo. Bendice a todos mis hermanos que hoy están conectados por este medio y los que luego se conectarán y escucharán de este tiempo y esta noche de oración. Bendícelos a ellos también. Todo te lo pedimos por los méritos de Jesucristo, quien triunfó sobre la muerte, dándonos la oportunidad de también nosotros participar en esa resurrección final. Amén y amén. Pues Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a ver quiénes nos acompañan, quiénes están ya en la sala de mi casa para servirles el café, porque ya tengo la cafetera puesta. Tengo que ver cuántas tacitas voy a poner hoy. Tenemos a Carmencita. Dios te bendiga, bendiciones, Carmencita. Ella nos dice buenas noches. Alice, Dios te bendiga, Alice. Freddy Reyes nos da las buenas noches para ti. Luis Delgado, bendiciones. Josefina, buenas noches y bendiciones. Espero que les haya ido bien. Hoy creo que iban a repartir, ¿verdad?, la iglesia de Atorrey, iban a hacer algún proyectito o proyecto de alimentos. Espero que todo haya marchado bien. Y Dalmi, Dios te bendiga. Y Dalmi, bendiciones. ¿Quién más está por acá? Beverly, ¿cómo tú estás? Dios te bendiga, Beverly. Y a nuestra hermana Awilda de Fernández, desde Aguadilla, Puerto Rico. Nada más y nada menos. Ay, ay, ay. No me haga llorar, hermana Wilda, que estoy loco por ir para mi pueblo y bueno, tengo tan poquitas horas de bajar hasta allá y regresar y se me van casi 6 horas en el ida y regreso, que no vale la pena hacerlo en un solo día. Y obviamente el asunto de la distancia y mantenerme distante de los demás. No hacen fácil todo esto. Carmencita dice oración por una orden de monjitas ubicada en Bayamón. Están comiendo una vez al día por falta de recursos económicos. Hay algunas enfermas. Luego me gustaría saber un poquito más acerca de eso, Carmencita. Déjame saber, me das la información. Me gustaría escucharte y saber qué nos puedes compartir en cuanto a eso. Queremos ver de qué modo podemos también ayudarlas. Enrique Adames, shalom para ti también, la paz del Señor. Momis Payano, Dios te bendiga. Caridad, buenas noches. Oración por la salud de Bertito de la Iglesia Presbiteriana de San Pablo. Sí, a Bertito lo queremos mucho, mucho. Bertito es un ser humano extraordinario. Está lleno de amor y siempre está repartiendo amor. No se queda con él. Abuela dice que de la Badilla, de la Iglesia Presbiteriana, Antonio Vadillo Hernández Montaña, nada más y nada menos. Ahí sí que hay historia presbiteriana. Ahí está la historia presbiteriana.
tienen que leerse acerca de los bíblicos, tienen que leerse acerca de cómo entraron los protestantes a la isla. Antes de que entraran en la guerra Hispanoamérica ya había reformados holandeses metidos por allí, estaban los bíblicos. Es una historia tremenda del pueblo de Aguadilla y del protestantismo en general en todo Puerto Rico. Así que saluda a la gente linda de Montaña. Doris Robles, Dios te bendiga. Muchas bendiciones para ti también, Alice. Dice Carmencita, ¿podemos recoger alimentos? Claro que sí, vamos a ayudarlos. Bruni, Lucy Soto, quiero café. Bueno, yo no sé, tú lo haces mejor que yo, pero bueno, vamos a ver, claro que sí. Telma, saludos desde Orlando, Florida. Dios te bendiga, Telma, a ti, a tu familia. Y qué bueno que la actividad Carmencita quedó bien. Alice, somos dos. Mañana bajo a ella a ver mi tía al home. Ah, wow. Que vas a tener un viajecito bueno. Esa bajadita de Oaxaca, cuando uno ve esa bandera ondeando allí sobre ese cielo azul. Ay, ay, ay. Uno llega a Puerto Rico de verdad, uno aterriza. Freddy, ¿me escuchas ahora? Yo dice por el que no me escucha, pero ¿me estás escuchando? Yo me escucho a mí mismo. Carmen Vigo, Dios te bendiga. Bendiciones para ti también en esta noche. Mis hermanos y mis hermanas, vamos a mirar un poquito de cerca, quizás a comenzar a conversar acerca del texto de Primera de Tesalonicenses, los primeros 11 versos. Déjeme coger una Biblia por aquí. Coger la Biblia. Esta es la Biblia de estudio búsqueda. Esta es una Biblia que tiene algunos comentarios marginales a los lados. Déjame ver si puedo aguantarla, pero si ustedes se fijan, a los lados del texto, esta Biblia tiene unos comentarios. Por eso se llama una Biblia de estudio, porque da algunas breves explicaciones de lo que el texto está utilizando. Una Biblia, una buena herramienta. Esta utiliza la Reina Valera versión 1960. Hay una versión Reina Valera más contemporánea, se llama así mismo, que yo prefiero, se llama Reina Valera contemporánea. Y hay una versión de la Reina Valera del 1995 que también ayuda en la interpretación y que es muy buena. Esta del 60 yo creo que es una de las más conocidas, porque es la Biblia, ¿verdad?, de generaciones enteras, incluyendo las generaciones anteriores que y tenían, ¿verdad?, en sus manos la Reina Valera. Vamos a buscar en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y vamos a buscar allí los versos 1 hasta el 11. Ya estamos llegando aquí, estamos en segunda y Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a leer los primeros 11 versos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros,
que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y esto es palabra de Dios. Ese verso 11 es un verso para mí que es un regalo de Dios inspirado para la iglesia. Por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, no se destruyan, no se quebranten, no se demuelan unos a otros en estos tiempos, más bien edifíquense unos a otras. Amén. Mañana les voy a hablar un poquito más de esa introducción del apóstol Pablo de los tiempos, ¿verdad?, finales. Él está hablando un poquito acerca en el lenguaje apocalíptico. Pero para interpretar el lenguaje apocalíptico hay que ponerlo en su contexto. ¿No, hermano? No podemos, y menos en estos tiempos de pandemia, si nosotros tomamos los textos bíblicos apocalípticos y los lanzamos al aire, podríamos llegar a conclusiones inexactas, imprecisas acerca de lo que el texto está tratando de decirle a aquella audiencia que en aquel tiempo está escuchando la palabra de Dios. Por lo tanto, lo primero que quiero decir es que hoy no vamos a adentrarnos en el tema apocalíptico o escatológico de esta carta de Tesalonicenses, que no es nada complicado tampoco, pero quisiera que sí nos mantuviésemos en la noche de hoy en ese verso 11 para luego retomar el camino. Y lo importante, ¿verdad?, es que sepamos que tiempos como estos son tiempos muy propios para que la gente empiece a pensar en el fin del mundo. Tiempos como estos donde están pasando precisamente eventos como los que tú y yo estamos viviendo hoy, escuchando noticias como las que estamos escuchando en la noche de hoy, en la tarde de hoy, y cada vez que vemos, ¿verdad?, esas noticias y las estadísticas, algo dentro de nosotros se enciende, ¿verdad? Hay algo de nosotros que quiere conectar para darle un marco teórico, darle un marco espiritual o ubicarlo, ¿verdad?, dentro de lo que sería una línea del tiempo bíblica. ¿Dónde estamos bíblicamente parados en relación al COVID-19? Así que yo les voy a pedir un poco de paciencia. Ese tema lo podemos dialogar con mucho más calma, lo vamos a hablar con el sosiego y la calma que requiere, porque me temo, mis hermanos, que en estos días justamente se ha abusado un poco o mucho de la interpretación bíblica, particularmente cuando se ha estado intentando interpretar el contexto y la realidad que estamos viviendo a la luz de otros contextos bíblicos que quizás se escribieron para otra generación, para otro pueblo, para otros tiempos, y que tienen que leerse desde los espejuelos y la realidad de su tiempo, para entonces nosotros ver si eso aplica, y si aplicara, de qué modo nosotros los vamos a entender, a predicar y a vivir, que es lo más importante. El lenguaje apocalíptico no es un lenguaje escapista, pero para muchos lo es. Para muchos esto es como se resume en una página de alguien, de un líder, de una líder
en estas semanas pasadas leí a alguien que escribió, y estoy hablando de alguien que es una líder religiosa, ¿verdad? Y no es ni tan siquiera de Puerto Rico, y no es ni tan siquiera de la tradición protestante en general, entiendo yo. Y decía que aquellas personas que estaban ese día en la playa, Dios debía enfermarlos a todos, ¿verdad? Y darles su merecido por haber sido desobedientes. Porque en la Biblia, y etcétera, etcétera, se castiga la desobediencia, ¿ves? Y cuando nosotros utilizamos esos puentes, y estos son como mecedoras que están colgando en el aire, y nosotros no nos adueñamos de nuestras inquietudes y de nuestra ansiedad, y la dejamos salir por nuestra boca en un lenguaje bíblico, y más si sale de labios de un líder religioso, tiene un peso mayor. Porque se espera que los líderes, pastores, pastoras, sacerdotes, etcétera, etcétera, tengamos más cuidado al momento de manejar la escritura. Y si bien es cierto que la escritura es lámpara a mis pies, es también una espada de doble filo. Y nosotros tenemos que tener el respeto suficiente a Dios y a su palabra, y el amor suficiente y la paciencia que Dios ha tenido con nosotros y con los demás, como para utilizar estos textos como si fueran marrones o como si fueran sables o espadas para quizás incidir en la vida de otras personas. En ese momento, cuando yo leí ese estatus, como comenzaba diciendo, yo le pido a Dios, ¿verdad? Yo me acordé que cuando un profeta hace este tipo de oráculos sobre un pueblo, es decir, que maldice un pueblo, porque eso es lo que está haciendo. Se le llamaba, ¿verdad? En las clases del Antiguo Testamento, mi profesor me enseñó a decir que estos son oráculos de maldición. No, que es lo contrario a una bendición. Y también están en la Biblia, o sea, no es que es un tema escondido, pero hay momentos donde los profetas pierden el sentido, la ansiedad les gana y en lugar de emitir una bendición sobre el pueblo, lo que emite es un oráculo de maldición. Y eso son dos elementos distintos, o como dirían en la Cuesta Vieja, eso es harina de otro costal. Y tendríamos que tener nosotros el cuidado y la reverencia a la palabra del Señor para poder utilizar palabras de maldición en tiempos como estos. Hay que ser justos con la palabra del Señor, con nosotros mismos y sobre todo mostrar compasión. Y el texto 11 es el que muestra compasión dentro de esta narrativa. Yo quisiera comenzar diciendo que hay un dicho en nuestros pueblos que dicen que si tú no tienes nada bueno que decir de alguien, mejor, ¿cómo termina eso? Mejor no digas nada. Si tú no tienes algo bueno que decir, mejor no digas nada. Y cuando yo pienso en ese dicho, ¿verdad? Me acuerdo de las palabras del apóstol Pablo. Dice, alentaos unos a otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. En otras palabras, no se demuelan, más bien edifíquense. Estas palabras del apóstol fueron escritas en un tiempo cuando era necesario alentarse. El libro de Proverbios y Eclesiastés nos dice y nos enseña que en la vida todo tiene su tiempo, ¿no? Que hay tiempos y hay tiempos en la vida y que no siempre nosotros tenemos que convertirnos en el marrón de Dios, sino que hay momentos particulares en la vida de la fe donde es necesario alentarnos unos a otros. Por eso este texto está escrito, ¿verdad? Allí en medio de para esta comunidad de Tesalónica. Y Pablo está escribiéndole a unos hermanos en un contexto donde no era tan típico ser cristiano en esa sociedad. Acuérdese que la cristiandad no siempre fue una religión predominante en las sociedades, sino que era un grupo de personas que empezó a creer de manera pequeña y poco a poco fue creciendo, ¿verdad? Y se fue expandiendo a través del Imperio Romano y su semilla se propagó después con Constantino y todos ustedes saben toda esa historia que la rodea.
era un grupo pequeño. Y en estos tiempos era poco peculiar tú decir que eras cristiano, por lo tanto, es algo raro decir que tú sigues a Jesús, porque seguir a Jesús era como seguir una religión que no muchas personas creían o que era en minoría. En Tesalónica, la mayoría en esta ciudad, las personas eran paganas. Y cuando digo paganos es que había todo tipo de cultos, culto a la fertilidad, habían judíos, no muchos, ¿verdad? Pero habían también allí, la mayoría eran gentiles. Y el ser una sociedad, ¿verdad?, de su mayoría gentil, es decir, que no tenía trasfondo del judaísmo, ¿verdad? Ser cristiano aquí no estaba de moda, no estaba de moda. Y eso, pues, eso hace que el tono de esta carta cambie. También el asunto de lo apocalíptico tiene que ver, ¿verdad?, con un grupo minoritario en una sociedad que está corriendo desbocadamente en otra dirección. Así que, ¿verdad?, cuando hay grupos y sectores religiosos que se sienten en minoría, que se sienten que otros sectores están ganando más terreno, pues se ponen a predicar apocalipsis o a aprobar leyes o se van allá y empiezan a quitar derechos civiles, cosas así por el estilo. O sea, el asunto es que hay una reacción tipo anticuerpo natural y esa reacción es evidente, ¿verdad? Y la vemos en todas las sociedades. En Tesalónica pasa esto, los cristianos son perseguidos y son marginados. Y esto es algo que matiza esta carta. Ser cristiano, ya lo dije, ¿verdad?, es ser parte de un grupo minoritario y por ende no eres una persona bien recibida, no eres una persona bien estimada. Y los cristianos vivían siempre con miedo, tenían mucho temor. Y eran cristianos muchas veces, ¿verdad?, a la escondida. Decían a veces en algunos contextos de los jóvenes, cristianos agentes 007, porque eran los agentes secretos del Señor. Nadie sabía que eran cristianos, pero en este contexto ellos no están escondiendo el ser cristianos porque les da vergüenza, es que simplemente les puede costar la vida. Por eso viven marginados, viven llenos de ansiedad. Y cuando Pablo habla a que se animen unos a otros, es porque es necesario que ellos no pierdan su ánimo frente a este contexto tan difícil que ellos están viviendo. Y yo no sé, ¿verdad?, si usted sabe lo que es vivir en minoría en cuanto a un punto de vista, ¿verdad?, o algún asunto particular. Pero cuando uno vive en minoría o es minoría, las cosas, las percepciones cambian y se matizan de una manera diferente. No podemos a veces, ¿verdad?, hablar de las personas que están en minoría con la misma facilidad de privilegios que tienen las personas de la mayoría de la sociedad. No es así, no es una realidad. Lamentablemente vivimos un mundo y los hermanos en Tesalónica vivían un mundo donde la mayoría manda. Y cuando la mayoría manda, la mayoría determina lo que es bueno para sí, pero también le imponen a los demás lo que es bueno para ellos. Aun cuando eso transgreda sus visiones de mundo, sus visiones de fe, sus entendimientos de Dios, sus costumbres familiares, sus costumbres culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hay un asunto, ¿verdad?, de predominancia y de minoría desde otro sector. Los cristianos tienen miedo y cuando Pablo dice que tienen que despertar porque algunos que están durmiendo, es porque había algunos de los cristianos, y Pablo se dio cuenta de este detalle, que no eran buenos, no son buenos leyendo las señales de los tiempos. Y aquí hay toda una discusión que podríamos nosotros compartir en esta noche y quizás es un estudio bíblico más amplio del texto, pero no todas las personas que son parte de la fe y son parte de la iglesia siempre tienen la posibilidad de leer las señales que están a su alrededor.
Y lo que esto quiere decir es que están pasando cosas que a veces no miramos, no nos damos cuenta, o si las vemos no las podemos interpretar a la luz de la importancia y la relevancia que le deberían estar dando. Y Pablo les dice a este grupo de cristianos que tienen que despertarse, que sí, que está bien, que a veces nosotros bajemos la cabeza y sigamos de largo y no digamos nada y no nos metamos en problemas, pero hay momentos donde tenemos que despertar. Hay momentos donde tenemos que abrir los ojos y dejarnos de vivir en negación, de estar dejándole la espalda a la realidad. Y yo sé lo que esto significa, mis hermanos, porque muchos de nosotros hemos vivido la vida cristiana por muchas décadas y se nos ha hecho muy difícil en tantas ocasiones aprender a vivir los cambios que nuestra sociedad en los últimos 20, 40, 50 años nos ha ido lanzando, ¿verdad? Yo sé que son muchos más, pero la cosa se ha ido acelerando, y después del tiempo de la internet, ¿verdad? Que es como otra era después de que allá Gutenberg con la imprenta haya hecho un cambio histórico, ¿verdad? La internet ha evolucionado y revolucionado lo que es la historia de la humanidad. Y algunos de los cristianos de ese tiempo seguían mirando para arriba, para el cielo. Y el apóstol Pablo dice, ustedes están como dormidos, porque ustedes están esperando el regreso de Jesús. Y eso es bueno. Cuando las cosas están malas, lo mejor que nos puede pasar es que nos llegue un pasaje, nos lleven a una isla desierta donde estemos separados de todo el revolú, de todo el problema, y que nada nos toque y ese sentido de seguridad retorne a nosotros. Y los hermanos en Tesalónica que están viviendo toda esta persecución, todo este sentido de ser un grupo que nadie escucha y a quien nadie les hace caso, pues se quedan mirando para el cielo esperando, ¿verdad? Que en algún momento y que sea pronto, esa carroza celestial venga desde los cielos con Jesucristo para hacer la justicia a favor de ellos, para hacer la transformación y que los demás puedan ver que en efecto lo que ellos creen y están proclamando es una verdad. Y ellos viven en desesperación. Yo también viví esta desesperación en algún momento y en muchos momentos de mi vida cristiana he vivido justo este sentimiento. Como aquel ladrón que estaba al lado de Jesús, le dice, Señor, ¿por qué si tú eres Señor ahora mismo no mandas, verdad? ¿Por qué si tú tienes el poder ahora mismo? Tú tienes el poder, hazlo. Tú eres el Mesías, hazlo. ¿Por qué no le enseñas a todos estos incrédulos que están aquí mirándonos? No les das una lección de fe. No mandas un rayo del cielo, mandas ángeles con espadas para que hagan justicia y de paso nosotros también nos libramos porque nos vamos contigo en la carroza que va al cielo. Cuando la olla de presión empieza a silbar y la tetera empieza a emitir ese sonido de que ya el agua está hirviendo, cuando la sociedad se torna tan compleja que no podemos entenderla o interpretarla con los símbolos, con las herramientas que nos dieron en el pasado, con el conocimiento inclusive que recibimos de una formación académica. Cuando no podemos entender el mundo presente, miramos para arriba y esperamos que llegue la metroguagua celestial para irnos con él. Ese énfasis, ¿verdad?, de que Jesús venga pronto, de que Jesús regrese, de la parucía. Ven Jesús pronto, ¿no? Maranata, ese clamor de Apocalipsis. Maranata, ven Señor Jesús. No nace tanto de un deseo de que Jesús venga y gobierne sobre el mundo. Muchas veces nace, y esto es lo que Pablo ha identificado, del temor y el miedo que los creyentes experimentamos cuando estamos viviendo en situaciones adversas que no entendemos. Y debo decir que esto no es exclusivo de los cristianos. Esto es exclusivo de nuestra humanidad.
Creyentes, no creyentes, cristianos o no cristianos, experimentamos una ansiedad cuando miramos a nuestro alrededor y no podemos decodificar la nueva clave del idioma de este mundo. Nos sentimos en Babel. Sentimos que todo el mundo está hablando un idioma distinto. Y mire, a veces buscando información uno se confunde más. Y la idea que Pablo está planteando a estos hermanos es que yo sé que en estos momentos es el mejor momento para quizás pensar en la inminencia del regreso de Jesús. Y dejar a un lado todos estos asuntos pendientes de todos los días y dejar el covirus allá abajo y no con el Señor. ¿Cuántos no anhelarían eso, no? Y decir, ay, me libré de la cuarentena, Señor, líbrame de la cuarentena. Y deja a todos estos, los que no quieran hacerte seguirte, déjalos allá en la cuarentena y déjales el COVID y todo eso. Tú no, yo me voy contigo. Y esa ansiedad acerca de la salvación, particularmente de quienes se salvan, quienes no se salvan, quienes se van, quienes no se van, de los que estaban esperando al resucitado que regresara, porque Jesús prometió, ¿verdad?, regresar. Y ya han pasado, si esta carta se escribió para los años 70, imagínense, unos 40 y pico años, 50 años, desde la ascensión de Jesucristo. Y estos hermanos ya están desesperados, piensan que han esperado mucho, porque han pasado 40 años, 40 años es un montón de años en el reloj humano. Imagínense cómo nosotros debemos pensar relativo a esto si para ellos ya 40 años era mucho. Y esta esperanza, ¿verdad?, se convierte en angustia. Y fíjense que algo bueno que debe motivarnos a vivir todos los días la esperanza del Señor, esa buena noticia de decir, Señor, en algún momento, no sé cuándo, o a qué generación tú lo harás. Tú, Señor, culminarás con esta era y comenzarás el gobierno de tu reino y sabremos nosotros cómo son las cosas. Y los que no creyeron, lo verán. Y los que se rieron y se burlaron, se darán cuenta de su error, ¿verdad? Eso nosotros lo pensamos y lo decimos. Y Pablo les aconseja que no vivan en esta ansiedad tan anticipada, que no es necesario añadir más ansiedad a lo que ya esta vida o este mundo ya de por sí pone sobre nuestros hombros. ¿Para qué vamos a añadir otra ansiedad más de empezar a calcular ahora en esta cuarentena cuándo es que el Señor viene a buscar a su iglesia? ¿Cuándo es que el Señor vendrá y, qué sé yo, se revelará a nuestras vidas? O sea, cuando empezamos a añadirle ansiedad, le estamos restando, y el apóstol Pablo ya nos dirá, tiempo a ese tiempo de edificación mutua. Y esto es como una ecuación. A mayor tiempo que usted se pone ansioso, y esto estoy hablando a los hermanos de Tesalónica, ¿verdad? Pablo hablándole a los hermanos de Tesalónica, la fórmula sería así. Mientras más tiempo miran para arriba, menos tiempo miran para abajo y menos se consuelan y menos se edifican. No es tiempo para estar mirando para arriba para ver cuándo vendrá aquel. Cuando Él venga, el mismo apóstol Pablo dice, vendrá como ladrón en la noche. Vendrá como ladrón en la noche. Así que para que no te dé tortícolis espiritual, para que no te dé ese dolor en el cuello de estar ahí mirando para arriba y olvidándote aquí abajo que hay gente, como acabamos de leer hace un minuto, hay gente con necesidad. El apóstol Pablo añade ese verso 11 después de esta ansiedad escatológica. Les dice, edificaos unos a otros. Salgan de ese sueño, abran los ojos y miren la realidad que los está rodeando aquí y ahora. No es malo mirar al futuro, es bueno, el futuro nos alienta y esa es nuestra esperanza. Saber que hay un 13 de mayo, ese es mi aliento también, y que el Señor está en control el 13 de mayo, me da esperanza. Lleguen o no lleguen los 1,200 pesos de esos de que están prometiendo, vendrá un día de mañana. Llegue o no llegue el desempleo, vendrá un día de mañana.
y mañana sabemos que el Señor estará en control de cada circunstancia. Por eso el apóstol Pablo les dice que el día y la hora nadie lo sabe. Pablo utiliza la parábola, ¿verdad?, del ladrón que viene sin aviso. En otras palabras, dejen de mirar al cielo, es tiempo de mirar alrededor, es tiempo de animarse y no destruirse. ¿Oyó? Hay que hacerlo también, esto se llama en psicología una definición operacional. A veces las cosas cuando no se definen operacionalmente, la gente no las entiende. Por un lado, el apóstol Pablo está diciendo, ustedes deben edificarse, pero también tiene que decir operacionalmente que lo que esto implica es que tampoco debemos destruirnos. Es decir, anímense unos a otros, pero no tampoco se destruyan unos a otros. Y esto hay que decirlo de esa manera, porque son tiempos llenos de conflictos, son tiempos nuevos, son tiempos inciertos. Y no sabían si la gente viviría o si la gente vería a sus amigos en la próxima semana en la iglesia, porque había persecuciones. Y a veces los cristianos no sobrevivían y no sabía si ese hermano que ese domingo tú le diste la paz y le diste un abrazo, el próximo domingo a lo mejor no lo viste porque lo llevaron preso o está en una cárcel o algo pasó con él, porque al profesar a Jesucristo esto se convertía en un problema para algunos sectores y había persecuciones reales. Y es verdad que había miedo y es verdad que muchos decían, Señor, yo tengo miedo de caminar por ahí, por la calle, por las noches. Pero aún así el apóstol Pablo les recuerda, pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios. Habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. Esto está en Efesios, después el apóstol Pablo hace una extensión de esto en Efesios. El apóstol Pablo dice, nosotros no pertenecemos a la gente o al grupo de personas que vive lejos de Dios. Nosotros vivimos en la luz, vivimos en la transparencia, vivimos en la verdad. Pero eso no significa que vivir en la verdad tenga como producto o resultado un beneficio directo. Hay personas en la historia de la humanidad, mis hermanos, que han abierto públicamente cosas que estaban ocultas de gobiernos y estados enteros. Y en el mejor interés de que la verdad salga a luz, hay gente en nuestra historia actual reciente que abrió esos secretos y los dejó correr por el mundo. Y el mundo entero se enteró de cosas que hasta ese momento estaban ocultas y nadie las sabía. Y miren cómo es este mundo, que quien dijo la verdad está preso y quienes debieron haber sido acusados por aquellas cosas que salieron a la luz están libres. Esto es precisamente lo que el apóstol Pablo está tratando de decir. Miren la vida de Martin Luther King, cuántas veces por decir la verdad terminó preso y quienes debieron estar presos estaban libres. Estar del lado de la verdad no necesariamente es una garantía de que vas a vivir una vida plena, de que vas a vivir una vida libre, de que vas a vivir una vida donde se va a valorar colectivamente esa virtud. Porque la verdad no necesariamente es algo que se valora. Y si usted mira nuestro contexto local en Puerto Rico, usted y yo sabemos que la verdad no es algo que se valora.
La verdad es algo que se esconde, que se cubre y se encubre. Y quienes dicen la verdad terminan muchas veces mal. Y aquellos y aquellas a quienes la sociedad debía justiciar por esas verdades, lamentablemente terminan libres. Y el apóstol Pablo está diciendo, yo sé que no es fácil, pero nosotros somos y vivimos en la luz del día. Alabado sea el nombre de Dios. Y eso tiene grandes repercusiones. Ser de la luz tiene repercusiones. Digo, yo no estoy diciendo que nosotros somos 100% luz. Dentro de esa realidad hay muchas grietas y hay muchas áreas grises en nosotros. Eso es cierto. Pero eso no significa que cuando tratemos de vivir la verdad en los momentos en los que somos inspirados por Dios y por su Espíritu, las cosas no salgan tan bien. Por lo tanto, él dice que tenemos que ser sobrios. Y aquí sobrios es lo opuesto a estar borrachos, ¿no? A estar ebrios. No es una crítica a que uno no se tome una copa de vino, cosas así. Esto es más bien al estado de embriaguez donde las personas no tienen control de sí. Esa es una metáfora, ¿verdad? Clara. Y cuando uno está sobrio, tiene más control de lo que dice, de lo que hace y de lo que piensa. Y el apóstol Pablo dice que como estamos viviendo en esos tiempos, y ellos están viviendo en esos tiempos donde la verdad es un lujo, se tienen que poner la armadura. Y esto es simbólico, obviamente. Esto es un lenguaje simbólico para alentar a los hermanos de Tesalónica. Es como si algún hermano o hermana mañana fuese a ir al quirófano y usted y yo le decimos, ponte la armadura de la fe, vístete de valentía, ponte la vacuna del valor, que te pongan el suero de Cristo, del Espíritu, de su fe, de su gracia por las venas. Es un lenguaje para alentar, y el apóstol Pablo y los hermanos en Tesalónica que han visto a los soldados romanos caminar por allí saben el respeto que esa armadura infunde en la gente. Es un signo visible. Estas armaduras de Roma eran muy vistosas, de colores vivos y llevaban un mensaje. Si hoy día, ¿verdad?, tenemos tantas pancartas en las calles iluminadas, pues así eran las espadas brillantes, las cabalgaduras y todo el andamiaje. Un soldado romano era el ciudadano número uno. Después del emperador y todos los demás, y los del Senado, obviamente, y toda esta gente. Y tienen historias bastante interesantes cuando uno va allí a Roma, toda esa zona del Foro Romano. Hay muchas historias allá adentro de traición y de mucha intriga, pero era una sociedad que estaba montada sobre eso. Y el apóstol Pablo, fíjense que toma un símbolo pagano, el ejército romano, y lo convierte en un elemento de la fe, lo rescata, lo recodifica. Hoy día le diríamos, qué sé yo, el Señor te cubra y te dé la vacuna, ¿verdad? Y te cure y te proteja de todo virus. Asimismo, el apóstol Pablo está retomando esa armadura y le dice a los hermanos en Tesalónica, pónganse ustedes también una armadura igual que la tienen esas personas que ustedes le tienen temor cuando las ven por ahí, ustedes también tienen una. Lo que pasa es que no se parece y no es visible externamente. La armadura de ustedes es mejor porque no es interior, no es exterior, es interior. Y quien se las pone, quien se las ofrece es el mismo Dios. Por eso les dice, pónganse la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. Obviamente ahí está la preocupación de irse para el cielo. ¿Somos salvos o no salvos? El apóstol Pablo les dice, ya ustedes tienen ese yelmo. Ustedes no tienen cada media hora que estar haciendo el checkmark, soy salvo hoy, no soy salvo hoy.
hice esto, el Señor me quitó la salvación, me la da mañana. Voy a hacer 20 obras buenas para entonces poder compensar la cervecita que me di ayer o lo que yo considero que sea malo que hice el día de ayer. Entonces yo empiezo a hacer un check and balance con Dios, y el apóstol Pablo dice, ustedes tienen el yelmo de la salvación y se los puso el Señor. Y obviamente el yelmo protege un área esencial, ¿verdad? El centro de comando del cuerpo y de la vida. Y aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, utiliza la armadura, pero particularmente Pablo en este capítulo de Tesalónica le da énfasis al yelmo, la esperanza de la salvación. Aquí el apóstol Pablo, curiosamente, no le dice a los hermanos en Tesalónica, agarren la espada. Y eso es algo que está ausente en este texto. Para mí eso es una curiosidad. Lo es. Le dicen, vístase así, pónganse el yelmo, pero no habla nada de la espada. En Efesios él allá pone la espada completa y hace toda una, ¿verdad?, una simbología, pero aquí no les habla nada de la espada. No les menciona la espada. Es como si Pablo le dijera, ustedes no tienen que estar preocupados por la espada, porque ustedes han visto ya demasiada violencia. ¿Y para qué ustedes quieren una espada si ustedes saben que esa espada lo que hará es más violencia? Así que, si ustedes se fijan, y es lo que yo puedo entrever aquí, que la espera del pueblo del Señor a los hermanos en Tesalónica, el apóstol Pablo no la está planteando como una guerra, ni tan siquiera como una guerra espiritual, que es un tema tan famoso por ahí, ¿verdad?, en libros y tantos manuales de fe que hay por ahí, el ABC de la fe. No hay un énfasis en la guerra espiritual ni en la guerra tan siquiera. No hay un énfasis en la batalla aquí. No hay un énfasis en alentarse con la espada ni con el escudo. Simplemente ustedes tienen que animarse unos a otros. Ustedes tienen que edificarse y déjense defender por Cristo mismo. En palabras sencillas, dejen que Cristo defienda su causa. Es tiempo para alentarse, no es tiempo para volvernos violentos, ni acusadores, ni jueces de nuestros hermanos y hermanas. Yo creo que por aquí podemos ir aterrizando esta reflexión en esta noche y preguntarnos qué tiene que ver esto con nosotros hoy día, en este siglo XXI, en este 12 de mayo del año 2020, en medio de esta cuarentena. Que el Señor pide de nosotros que no sea que nos edifiquemos y nos alentemos unos a otros. Que si tienes flechas, déjala guardada. Que si tienes espada, déjala guardadita. No es tiempo para sacar espadas, ni es tiempo para sacar flechas. No estamos en una guerra. No estamos en una batalla. Estamos mejor en un tiempo donde hay gente dormida y hay que despertarlas para que adquieran la conciencia y el entendimiento de que Jesús en su tiempo, conforme a su gracia y sus propósitos, cumplirá lo que Él ha prometido. Pero mientras Jesús soberano ejerce su dominio, gracia y soberanía sobre el universo, en lo que Jesús nos muestra su majestad en plenitud, nosotros tenemos una misión muy importante. Y la misión es despertar. Superar la tortícolis que mira hacia arriba para empezar a mirar a nuestro alrededor. Como dije que decía Karl Barth decía, todo cristiano debe andar con la Biblia debajo de un brazo y con el periódico debajo del otro. Karl Barth. Sí, mis hermanos, es verdad.
La Biblia tenemos que acompañarla también, esa mirada hacia arriba, con una mirada hacia los lados y hacia abajo. Y si usted se fija, la cruz es precisamente eso. Es una mirada hacia arriba, vertical hacia Dios, pero también es una mirada horizontal hacia nuestros hermanos. Ese es el mensaje también de la cruz del Calvario. Cristo no solamente murió para llevarnos al cielo, sino para que mientras esperamos en nuestra redención podamos vivir la experiencia del amor, la experiencia de la salvación, del anticipo de lo que será el cielo aquí en la tierra. Y tú y yo somos parte y estamos siendo capacitados para amar de una mejor manera, para servir de una manera más fiel. Estamos siendo capacitados porque necesitamos una generación nueva de cristianos y cristianas que entiendan los tiempos que estamos viviendo y sepan que es tiempo de abrir los ojos y mirar en otras direcciones a las que generaciones enteras del pasado han estado mirando. Yo creo que una vez pasemos toda esta situación, mis hermanos, tenemos que movernos en la dirección a la cual Dios nos está mandando. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con aquellos y aquellas que están a nuestro alrededor. Dios nos manda a proclamarle acerca del Dios eterno que está en el cielo, pero también a multiplicar los panes y los peces para aquellos y aquellas que multitudes tienen hambre de la verdad, de la justicia, de comida, de esperanza, de amistad, de liberación. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues presentamos ante el Señor, antes de terminar en esta noche, nuestras peticiones. Nos han pedido por aquí orar por la orden de monjitas en Bayamón. Oramos por ellas y también le pedimos al Señor que nos ayude para ser instrumentos de bendición en lo que esté a nuestro alcance. Oramos por Bertito también, que nos han pedido oración por Bertito y lo presentamos ante el Señor. ¿Por quién más? Dice por acá. Esas son las peticiones que tenemos hasta ahora, pero, ¿verdad? Si hay algo más, mientras yo estoy orando, yo te pido que tú también puedas presentar ante el Señor tus peticiones. Oramos. Señor, a veces miramos tanto para arriba que nos olvidamos de los que están a nuestro alrededor. Y sí, Señor, a veces miramos demasiado a nuestro alrededor y nos olvidamos mirar hacia arriba. Sí, Señor. Así somos, nos falta balance en nuestra vida espiritual, nos perdemos con facilidad, nos distraemos. Y en muchas ocasiones nuestras prioridades no están claras. Sin embargo, Padre amado, en medio de esta ansiedad que experimentamos por tratar de escapar y que todo esto pase rápido, nos encantaría acelerar el reloj del tiempo cronológico y que todo esto pasara como si fuese un sueño, Señor. Pero aún así aquí estamos, viviendo día a día, segundo a segundo, esta circunstancia. Y aun cuando ha sido fuerte y frustrante para muchos de nosotros, Señor, y muchos de los que están escuchando, nos escucharán, viven también, Señor, la ansiedad, el dolor, la separación, sus rutinas, sus vidas cotidianas, cambiadas y transformarse totalmente. Yo te pido que en tu gracia tú pongas tu mano amorosa y tú nos ayudes a entender los tiempos que estamos viviendo. Ayúdanos a discernir más allá de nuestra ansiedad, que tú estás en control. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres de fe que saben y comprenden los tiempos que estamos viviendo y qué acciones se requiere de nosotros como hijos e hijas tuyas. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a amar en todo tiempo, aun cuando ese amor sea puesto a prueba. Ayúdanos a creer aun cuando nuestra fe sea pasada por el crisol. Ayúdanos a mantenernos fieles a ti, aun cuando, Padre amado, nuestro testimonio en el mundo sea pisoteado. Ayúdanos a brillar. Ayúdanos a ser faros en medio de la oscuridad, porque somos hijos de la luz. Como muy bien tú nos dices a través del apóstol, Señor,
Somos hijos del día. Ayúdanos, Señor, a vivir en esa luz, en esa realidad y en esa verdad. En Jesucristo te pedimos tu bendición por aquellos y aquellas que hoy atraviesan momentos difíciles. Por los que están hoy día, Señor, enfrentando la enfermedad del covirus y otras enfermedades crónicas. Por los trabajadores de la salud y las trabajadoras, Señor, que están hoy al 200% rindiendo, aún a veces bajo condiciones difíciles. Por aquellos y aquellas que tienen hambre, literal, física. Por los que tienen hambre y sed de justicia. Por los que hoy necesitan, Señor, ese abrazo, esa palabra de ánimo, esa edificación espiritual, que hoy se levanten en tu nombre y que puedan saber que no estamos solos y que vamos a llegar. En tu nombre vamos a superar y vamos a culminar esta cuarentena, Señor, tomados de la mano de ti, y vamos a celebrarlo en grande, pero será en tu tiempo, Señor. Mientras tanto, concédenos la paciencia, la fuerza y la creatividad y la imaginación para poder vivir este tiempo. Todo lo ponemos en tus manos, pidiéndote tu bendición, Señor, sobre aquellos que hemos mencionado en la noche de hoy, y tu bendición como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, querido hermano y querida hermana. Saludos por aquí a Hidalmi, a Zaida Torres. Dios te bendiga, Zaida. Quiero compartir con ustedes una alabanza de un hermano de nombre Dani Berríos. Y él tiene una alabanza titulada Dios cuida de mí. Y tiene un mensaje muy propio, muy apropiado para esto que hemos compartido en la noche de hoy. Y con esto terminamos. Yo quiero que sea de edificación para ti también. Que sea un mensaje también cantado, ¿verdad? Y que nos ayude a tener la fe y las fuerzas para seguir esperando en el Señor. Amén. Te amo. Gracias por estar aquí. Saludos, José Irizarry. Dice, 5º libro de izquierda a derecha, propiedad de José Irizarry. Por fin lo encontré. ¿Cuál es, José? Izquierda a derecha. ¿Cuál es? El de Migliore. El de Migliore es mío. No, Faith Seeking Understanding. Ese es mío. Ha fallado, papá, pero te lo puedo vender, te lo vendo barato. Estos amigos que yo tengo, mis hermanos, son una prueba de fe, déjenme decirles, no se los miento. Estos amigos son tremendos y yo los amo con todo el corazón. La verdad es que Dios no me pudo haber mandado amigos mejores. Los amo. Pasen por aquí, por casa. Gracias por estar aquí, gracias por tomarse el café conmigo hoy. Dios me los bendiga y disfruten esta alabanza. Dios cuidará de mí, y el autor se llama el cantautor Dani Berríos. Un abrazo. Nos vemos mañana a las 9:05, Dios mediante. Chao. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo
ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque lo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Yo sé, Dios cuida de mí. Cuida de mí.